Nuevamente vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo para dar continuidad a nuestra serie de reflexiones que vamos a hacer de este libro profético. Vamos a leer el capítulo 1 y nuevamente vamos a leer los primeros 4 versículos. Ageo, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Que el Señor bendiga su buena palabra al corazón de todos nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 21, les hacía notar este error de algunos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Qué bien encaja este texto al pensamiento que vamos a considerar hoy! Porque vamos a considerar 2 puntos hoy: la paralización de la obra y la invitación al examen personal, del cual ya hablamos algo el día de ayer. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La obra de Dios se ve rezagada, se ve postergada. La edificación de los santos, el crecimiento en la gracia de Dios, es tan pobre, tan poco, tan pálido, porque por lo general los hombres que han sido dotados con un don para enseñar y edificar, a veces dedican más tiempo a lo suyo propio, a sus cosas, y no a lo que es de Cristo Jesús. Por lo tanto, nos hace bien a nosotros reflexionar sobre las palabras del profeta Ageo y sobre lo que Pablo dice a los filipenses. No busquemos lo nuestro propio siempre. Preocupémonos con lo que es de Cristo Jesús, con las cosas que a vida eterna permanecen. Hablamos de que nuestro primer pensamiento versará sobre la paralización de la obra. Y eso es lo que hemos visto en los primeros 4 versículos que acabamos de leer. La primera profecía tuvo lugar a causa de la paralización de la obra de la edificación del templo, de lo que se lee precisamente, y bueno sería, al margen de escuchar este audio, que usted lea Esdras todo el capítulo 4. Parece ser este el resultado de la obra de sus adversarios. Paralizaron la obra por las presiones de los adversarios a que paralicen, a que dejen de trabajar. Porque sus adversarios, los enemigos de los judíos que retornaron del cautiverio, acusaron a los judíos de intenciones subversivas, y ellos, investidos de autoridad real, fueron y les hicieron cesar por la fuerza. Pero
hay un fondo que tenemos que aclararlo. Había otra razón para cesar la obra. Era el estado moral bajísimo, la negligencia del pueblo que había retornado del cautiverio. Y Ageo la define. Eso era peor enemigo que la oposición de sus adversarios, la fría indiferencia que dominaba al pueblo de Dios. Indiferencia total hacia la casa de Dios, hacia la reconstrucción del templo. Ellos estaban satisfechos de morar en casas enmaderadas. Habían olvidado que la casa de Dios estaba desierta. Se excusaban disculpándose en la frase del versículo 2 del capítulo 1. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. En eso se excusaban. Si Dios les había encomendado la obra, que edifiquen, ellos no tenían válido este argumento de que al haberse opuesto el adversario, entonces quiere decir que no es el tiempo de Dios. Dios no está queriendo que lo edifiquemos, no. Si Dios les encomendó la obra, también podía darles protección y ayuda para finalizar la obra. Pero no era ni el enemigo ni el decreto imperial el secreto de la paralización de la obra, sino su indiferencia espiritual. Esa era la razón. Tampoco podría decirse que habían prosperado materialmente, pues sus esfuerzos, por lo que leemos en los versos que siguen, sus esfuerzos materiales terminaban en profundos, rotundos fracasos. Seria es la situación y grande el mensaje que queda para nosotros, a quienes el Señor nos ha encomendado un ministerio dentro de la iglesia, a quienes el Señor quiere ver con las manos prestas a hacer la obra de Dios. Hermano mío, el tiempo vuela, la oportunidad de servir al Señor no se va a repetir cada día. El día que vivimos es el tiempo de servir a Dios. Buscad primeramente las cosas que son del reino de Dios y su justicia, y las demás para nosotros han de ser añadidas. Que el Señor nos dé a nosotros una visión, que estas reflexiones, aunque pálidas, expuestas por este servidor inútil, estas reflexiones puedan agarrar a tocar tu corazón, tocar el corazón de todos nosotros, para que no tengamos los brazos caídos, sino los levantemos en acción de servicio para nuestro Dios. Porque lo que hay dentro de nosotros, en el interior, es lo que se manifiesta en nuestro trato para con la obra del Señor. En segundo lugar, tenemos la invitación al examen personal en los versos 5 al 9. La misión de Ageo, como profeta levantado por Dios, era levantar al pueblo de su estado moral pésimo, lo que originaba un empobrecimiento espiritual. Apeló, por lo tanto, a ellos que consideraran sus caminos y confirmaran sus manos en la obra que les había sido encomendada, el edificar el templo. Si solo hacían eso, Él prometía su presencia y bendición. El apóstol Pablo les decía a los creyentes en la
playa de Mileto a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Quería acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor. ¿Acaso, hermano, hermana, no deseas esto como Pablo? Acabar con gozo tu carrera cristiana. Acabar y no dejar a medias ese ministerio, ese servicio que el Señor te ha encomendado en la iglesia. No hay que desertar, no hay que huir de la responsabilidad, no hay que conformarse con que nosotros tenemos y la obra de Dios está sin nada. Si solo ellos habrían hecho aquello de hacer lo que Dios les encomendó, Él prometía su presencia y bendición. La casa de Dios en la actualidad no es un templo, un edificio hecho de manos como en aquel entonces. La casa de Dios hoy está compuesto de personas, somos nosotros. La iglesia de Dios es su casa, como dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Pablo le dice a Timoteo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero cuán poca edificación se vincula con la iglesia, la casa de Dios. Cuán poco se edifican las almas en las cosas de Dios. Somos exhortados a ser edificados en nuestra santísima fe y a ser edificados en Él. Así dice en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, arraigados y sobreedificados en Él. Esta es la clase de edificación que se necesita en la actualidad, ya que una mirada alrededor nos deja ver que hay mucha pobreza espiritual. En las almas que forman la iglesia hay mucha pobreza de alma, pobreza de alimento, falta de conocimiento de la doctrina, y por ende los hermanos son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, porque los responsables, los guías espirituales, no se preocupan por ahondar sus conocimientos de la palabra para transmitirlos al pueblo de Dios y formar sólidas estructuras espirituales en los creyentes. Hay poco poder espiritual en los que enseñan, en los que toman la palabra, en los guías espirituales. Y será en esta clase de obra, cuando se edifique a la iglesia, cuando se instruya, se capacite a los hijos de Dios, que Dios será glorificado. ¿Cómo se edifican las almas? Por el ministerio de Cristo a las almas. Qué bien viene al caso la exhortación que encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No quedemos inválidos. No quedemos paralíticos espirituales. Levantémonos, hermanos. Cumplamos el ministerio que recibimos del Señor. No nos conformemos con edificar lo material para nosotros y descuidemos nuestra responsabilidad de edificar en la iglesia, que es la casa de Dios. Vamos a continuar.